Hola, muy buenos días. Estamos aquí un sábado más en nuestro programa Encuentro Sustentable. Felices con nuestra edición del último sábado de cada mes, ¿no? Que tiene que ver con salud mental y medio ambiente. Y pues hoy tenemos un súper invitadazo, aparte de que nos acompaña Norma como parte del consultorio. Hoy estamos Claudia, Horacio y yo compartiendo los micrófonos, extrañando a Arturo, por supuesto, pero pues ya saben que desde que lo tenemos en aquellos paraísos y sale mucho a toda esta parte de trabajo de campo en el océano, pues no siempre puede estar aquí con nosotros. Y pues sin más, porque tenemos muchísimo que hablar en este sabadito de charla de café. Pues bueno, Clau, échanos lo de tu reflexión con el cuento para que nos presentes a Toño, nuestro invitado de hoy. Bueno, pues para hacer honor a nuestro invitado, me puse a buscar historias. Hace mucho que no cuento cuentos en este programa, simplemente nos dedicamos a hacer como reflexiones. Pero esta vez me gusta y creo que es importante volver a tocar la importancia que tienen los cuentos de todos los pueblos primigenios alrededor del mundo, que tocan esta parte que tiene que ver con el medio ambiente y que son fuente, yo creo, educativa para los niños, pero también de gozo para los que somos grandes y los que no somos ya tan chiquitos. El poder recordar estas historias, los que tuvimos la suerte de que alguna abuela o nuestra madre nos contara antes de irnos a dormir. Y hay un personaje que yo sí tenía la suerte de conocer, porque mi papá tuvo la oportunidad de estudiar en Rusia durante algún tiempo y él me trajo un cuento de Baba Yaga. Yo no sé, Toño, ya nos irás diciendo de Future Team, que lo tenemos el día de aquí, el día de hoy, si has conocido la historia de Baba Yaga y si no, bueno, pues iremos con esto. Este sábado vamos a arrancarnos con una pequeña historia. Horacio, Eli, Norma, un gusto compartir con ustedes micrófonos. Arturo, allá donde estás, siempre te extrañamos muchísimo, pero bueno, vamos a hablar sobre Baba Yaga. ¿Quién era? ¿Quién era este personaje de las estepas eslavas que ha cruzado el tiempo? Y estoy hablando de los milenios, porque no se sabe la edad de Baba Yaga. Baba Yaga fue un cuento que se transmitió oralmente de generación en generación. Y chéquense nada más el detalle. Parecía antes las historias tenían que tocar esta parte del miedo, del dolor, de lo que sucedía, y utilizaban un lenguaje que era necesario para que los niños no salieran corriendo hacia los bosques y se les perdieran, ¿no? Que se mantuvieran cerca de sus papás, y muchos de los objetivos que tenían estos cuentos, pues trataban de eso, ¿no? Pues bueno, Baba Yaga es una figura mitológica, ¿no? Es de esta parte del planeta donde están las estepas rusas, y la tradición la describe como una anciana bruja que vive en una casa que tiene patas de gallina. O sea, nada más se pueden imaginar al personaje, o sea, una casita. Es conocida por ser una figura ambigua, a veces la representan como una figura malvada y a veces como una figura benévola. La leyenda de Baba Yaga cuenta que ella es una guardiana de la naturaleza y que vive en un bosque tenebroso. Se dice que su casa se encuentra en un claro del bosque y que está rodeada por un jardín mágico. La casa tiene patas de gallo, lo que le permite moverse por el bosque de forma rápida y sin ser detectada. A menudo se dice que Baba Yaga es una figura malvada y que se alimenta de niños y jóvenes, pero también se le representa como una figura sabia y poderosa que puede conceder deseos y ayudar a quienes la visitan. En algunas historias se dice que Baba Yaga es la protectora de los animales del bosque, ya que castiga a aquellos que los maltratan o destruyen su hábitat. Si alguno de sus cuentos podemos destacar el día de hoy, que toca sobre todo el del medio ambiente, es uno de ellos que se llama Baba Yaga y el lago de los gansos salvajes. En este cuento, Baba Yaga es retratada como una bruja malvada, como les decía al principio, que vive en un bosque oscuro y tenebroso. Un día un grupo de gansos salvajes se detiene en su lago para descansar durante su migración anual, y Baba Yaga intenta atrapar a los gansos, pero no tiene éxito. En cambio, los gansos, justo en el momento en que ellas los quiere atrapar para comérselos, salen volando, se escapan y la convencen de que es mucho mejor que ella cuide el medio ambiente para que ellos puedan llegar, y ofrecen a uno de sus gansos cada vez que llegan en la migración, para poderlo comer. Uno solo, no todos. Al final, Baba Yaga aprende la importancia de proteger el medio ambiente y se compromete a ser más consciente de su impacto de la naturaleza.
Pues bueno, con esto nos arrancamos, es un cuento mucho más largo, traté de resumirlo lo más que pude, pero me pareció hermosísimo que pudiéramos traer a Rusia a este programa y a toda esa zona donde pasan muchísimas cosas y donde hoy Antonio Carmona, yo lo conozco como Toño, tendrá el gusto de podernos platicar de su experiencia, qué es lo que hace en este programa el día de hoy, hacia dónde va un chavo, de verdad lo digo chavo porque tiene como 19 años desde mi punto de vista, así te vi, mi querido Toño. Pues bienvenido al programa. Lo primero es, preséntate, cuéntanos quién eres. Como decía, un currículum verdaderamente me dejó helada, dije, mejor que lo cuente él. Muy contento, Claudia, y pues saludo a todos con un gran gusto, muy buenos días a todos en este también maravilloso sábado. Lo primero que hago es agradecerles el estar aquí en este programa y poder charlar, poder estar pues ya sea con un vaso de agua, con cualquier bebida que tengamos en nuestras copas, en nuestros vasos. Baba Yaga efectivamente está en la cultura eslava, ¿no? En todo lo mítico de diferentes países que llega hasta Rumanía, hasta Bulgaria, en otros también se encuentra parte de lo que se adopta como un poco de la historia, y algo que se relaciona mucho y donde se ve ya los textos de esta mitología, es en la gramática eslava o la gramática rusa de Mikhail Lomonosov, que además, pues este científico, historiador, geopolítico, bueno, todo lo que era Lomonosov, y de donde se adopta el nombre de la universidad, una de las más importantes, digamos que sería la UNAM de Rusia, que es la Lomonosov, la MGU, la Universidad Estatal de Rusia, es donde yo estudio. En realidad es algo importante y sobre lo que se empieza a hacer en 1945 como un llamado a la paz, un llamado a la diplomacia en momentos de posguerra. Entonces, la Universidad Estatal, abre un instituto especializado en temas de relaciones internacionales, especializado en temas de diplomacia, de procuración de la paz, y bueno, todo el contexto que conocemos en el plano histórico del mundo, de cómo se va viendo después hasta esta Guerra Fría, hasta dividir al mundo en dos campos, pero es ese instituto que se convierte ya después, viene desde una facultad de la Lomonosov y se independiza o se convierte totalmente en un instituto especializado en temas de relaciones internacionales, y es lo que hoy en día se conoce como la Universidad del Ministerio de Exteriores. Y ahí es donde yo tuve pues estos estudios de gobernanza global. Prácticamente lo que tú decías, también muy padre, pues sí, o sea, tal vez no tengo como todo el plano recorrido, es lo que trato mucho de pensar y de aprender de todas estas personas con las que yo me he cruzado, que tienen una gran trayectoria, y ahí vamos nosotros con este plano de la juventud, ¿no? Apenas terminé la carrera aquí en México de internacionalista y estaba buscando yo un posgrado, así que fui a Rusia, y ha sido un plano en donde se abrieron las puertas de una manera impresionante. Yo creo que además el plano de cómo abordar el medio ambiente también desde un país con un poder tan importante en temas, no nada más de dónde se posicionan, ¿no? A nivel de los convenios internacionales, eh, del poder de decisión que se tiene también en estos marcos de gobernanza global, en estos instrumentos también de cómo México tiene pues una voz dentro de los convenios, y al mismo tiempo cómo Rusia desde este contexto también funciona. Y es algo en lo que me especialicé en temas de subsistemas, en el quehacer de cómo varios de los países que no tienen o que pueden no compartir frontera regional, frontera física, pero sí que tienen afinidades como lo es nuestra economía, ¿no? En eso más o menos se basó mi tesis sobre los sistemas
vistos desde varios ejes, el cómo se aproximan a un desarrollo sostenible desde la política, la sociedad, la economía y obviamente el medio ambiente en esas tres dimensiones. Y obviamente también ver que nosotros pues estamos en en esa parte del desarrollo y de la cooperación sur-sur y norte-sur, ¿no? Porque al final lo que sucede en instrumentos que me tocó participar como foros de la CELAC, que es una cooperación internacional, creo que ahí está un ruido. No, Ya. te seguimos perfecto. Eh, pues lo que hacían en Rusia era abrir este tipo de foros, el foro BRICS, ¿no? Que es uno de los subsistemas con Brasil, India, China y Sudáfrica. Y nosotros, a partir de no muchos años, tenemos un sistema de trabajo también en diplomacia o en temas de política exterior, que es el MITCA, donde estamos con Indonesia, con Turquía, con Corea y Australia. Entonces diríamos que tienen que ver, ¿no? Nuestro país en un instrumento así, o por qué podríamos estar cooperando. Y efectivamente son esas áreas que se pueden ir viendo. Al final, lo que yo aprendo de Rusia no nada más es esa parte de gobernanza o de medio ambiente o otros temas sobre seguridad también en Naciones Unidas, me invitan estando allá a un modelo en Kabul, en Afganistán, donde se tratan temas de seguridad. Pero eso me abre a mí la mente a pensar en que 3 años después, creo que fue cuando ya viene la pandemia, y nosotros con este proyecto de Future Team nos ocupa pensar en obtener testimonios sobre lo que estaba sucediendo en varios países, y es cuando retomo esos contactos con los que trabajé en Kabul, y me dicen, Antonio, tenemos nosotros una guerra de hace más de una década, y tenemos un problema de seguridad, un problema de crisis muy importante, así que ahorita tal vez podamos sumarle lo de la pandemia, pero no es nuestro quehacer del día, no es nuestra preocupación diaria, sino otras cosas. Entonces son realidades y yo creo que eso es lo que más me toca vivir, experimentar, ese conjunto de visiones, y regresar a México con algo muy importante, que es todo eso que forma parte de un sinfín y una agenda de oportunidades, una agenda de cosas. Es decir, me invitan al foro de San Petersburgo, al foro económico. Uno de los eventos más importantes es el Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes de Sochi, donde muchos de los jóvenes, más de 60,000 personas asistimos, y de los jóvenes más activos que teníamos proyectos, presentamos nuestros proyectos, y por ahí, pues bueno, nosotros ya habíamos impulsado la asociación o creado y visto cómo podíamos crear una comunidad de estudiantes mexicanos tanto en Rusia como específicamente en Moscú y en los institutos donde estudiábamos. Y es con eso que llegamos a un foro, a un Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes, y a partir de ahí se crea una plataforma para conectarnos, para trabajar en dos ejes principales, que son los de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y obviamente pues en general el tema de derechos humanos, de cooperación, de enlazar a diferentes ámbitos, a activistas, a políticos, a ambientalistas, a todo tipo de personas, para que pudiéramos cooperar. Y es esto lo que me presentan hoy, que es como pues al frente de este proyecto de Future Team, y con lo que hemos podido venir haciendo varias cosas en estos temas que ya platicaremos. Pero bueno, ese es un poco el cómo empezar. Veo por ahí la mano de Horacio, pero pues eso, más o menos por ahí va. Wow, tranquilito, como dicen los argentinos. Pero che, Pues qué impresionante esta larga carrera en este poco tiempo, perdón, que tienes de vida. Podría ser mi hijo. Pero mira, qué bonito encontrar esto en personas como tú. Me llena lo voy a decir así, me llena de esperanza. Yo tengo dos hijos, un hijo de 14 y uno de 12 años.
y veo de repente que las juventudes están un tanto pasivas ante una emergencia, ante una agenda ambiental como la que mencionas ahora, que es la 2030, y ante una emergencia climática en la que pues estamos, digamos, urgentemente necesitados de dar los últimos pasos o los primeros pasos para realmente hacer cambios radicales, ¿no? Entonces viene este festival de 2017 que mencionas, que sucedió en Sochi, como comentas. Eras un chamaco, digo, sigue siendo, pero eras todavía más chamaco hace 6 años y tuviste la oportunidad de estar ahí, ¿no? En Rusia, en este festival. Y entiendo, o corrígeme si estoy equivocado, que de ahí surge este proyecto que es Future Team y pues es súper bonito ver cómo miles y miles de jóvenes de todo el mundo, de todas las naciones, derivado de esta reunión, que comentabas que llegaron más o menos 60,000 jóvenes, pero pues muy probablemente Future Team está abarcando pues ya de manera virtual más personas pues empiezan a trabajar, ¿no? En estos temas de agenda ambiental, de derechos humanos y todas estas cosas. Me gustaría, Toño, que nos platicaras un poquito más de Future Team, si podemos darle también esa oportunidad a las personas que nos están escuchando, sobre todo a las personas jóvenes de tu edad, jóvenes entre los 10 y algo y los 20 y tantos que están ahora mismo empezando a despegar en lo profesional y como ambientalistas y como activistas y desde las diferentes trincheras en las que están comenzando a incidir en las decisiones que se toman a nivel global sobre el futuro de nuestro planeta y de nosotros como especie, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos platicaras un poco más de Future Team, Toño, de qué va y cómo podría ser, pues de alguna manera, si hay posibilidades o cómo funciona para que más jóvenes se vayan sumando a este proyecto. Toño, de una vez, aprovechando que te vas a arrancar y me vas a dejar helada y no voy a, o sea, estoy tan helada que ni siquiera te voy a interrumpir, que eso para mí tú no te puedes imaginar lo que significa, porque yo Vaya que sí. interrumpo todo el tiempo. Fíjate que me gustaría poder tocar, para poder hilar un poco el programa con esta parte de la salud mental que nos toca trabajar hoy, sobre un tema que también yo creo que es importante poner aquí en la mesa, que tiene que ver con la ecoansiedad o esta cosa del doom scrolling, del que ahora pareciera que va generando una parálisis en todos estos jóvenes en los que tú tienes una incidencia al escuchar, al ver, al tener a la mano toda esta información que habla acerca de que el planeta ya se nos va a acabar, que todo está horrible, que todo está espantoso, que de verdad ya no vale la pena y lo que genera es una parálisis, ¿no? Esta ecoansiedad, que ahora es un término que aparece en las Naciones Unidas, que yo creo que va de la mano del trabajo que tú haces en Future Team y que quisiera que lo abordaras también porque parte del programa del día de hoy que toca la salud mental es parte de lo que vamos a ir preguntándote a lo largo del programa y que Norma tuvo la oportunidad de conocerte en un proyecto que trajiste que tiene que ver con las heridas emocionales, que tiene que ver esto con el trabajo que tú haces en Future Team. Muchas gracias, Claudia. Claro que sí. Yo sé que todo el público que tienen ustedes en este programa y todos los expertos que participan, pues conocen bien las metas y los indicadores que se usan y efectivamente en uno de lo que en estas actividades en donde nos conocimos se abordó y la idea de todos estos eventos en la línea de salud van por ese objetivo número 3, ¿no? De salud y bienestar y obviamente se piensa que en varias de esas metas, ahí yo considero que también habría mucho, o sea, cuando uno las lee y puede ver cómo se abordan y cuáles son los parámetros específicos, es también importante o sería como interesante el poder involucrar esto que se trabajó con ustedes, con el colectivo 7 Salud Mental ahí en la clínica, de temas emocionales. Al final creo que esta salud es muy importante y, y que bueno, tal vez a nivel
a nivel estadístico, pero es algo que platicábamos en esa última ocasión, pues es algo que debe de medirse, ¿no? Y que se está midiendo, que se están proponiendo estos instrumentos, entonces al final de cuentas sí que pudieran apoyar a temas de estadística, temas pues ya a lo que trabajan, ¿no? En macro los institutos de pues números, ¿no? Números de cuánta mortandad, cuánta natalidad, cuáles son estos parámetros con los que arrojan estos indicadores del objetivo 3. Así que, pues bueno, algo interesante y fue muy importante el poderlo compartir con ustedes y poder generar ese proyecto también de impulso que realmente como lo comentamos, surge como una colaboración y todo lo que nosotros hacemos lo vemos como eso, lo platicaba contigo también, Claudia, pues en el ámbito de las vinculaciones, ¿no? Llegamos por aquí, nos dan una idea y hay que vincularnos, hay que conectar y eso es lo que funciona la plataforma y respondiendo pues a Horacio un poco ya la historia de que surge como exactamente esa plataforma para conectar prácticamente. Las unidades que empiezan a trabajar en Future Team como red global son un concepto de movimiento. Entonces, los integrantes y los embajadores que se unen al movimiento son ellos la fuerza motriz de todo el concepto. Entonces, quienes se van integrando y van creando un impulso a nivel local, que eso es algo muy importante en la concepción de lo global, de lo internacional. Al final de cuentas, sí se tuvo una presencia de más de 180 países, pero al mismo tiempo cada uno de esos jóvenes que vivía su realidad, como lo comentaba mis colegas en Kabul, pero habían muchos otros de Siria, de Irán, que trabajaban, que ya tenían un trabajo previo en sus organizaciones o en sus proyectos, por ejemplo, en temas de refugiados, por ejemplo, ahora que comentaban ustedes con este proyecto, ¿no? Que se viene, pero bueno, eh, proyectos en donde en zonas de guerra, en Siria, eh, pues había un colectivo que trabajaba sobre arte, ¿no? Entonces el activismo de cómo poder avanzar pues sí, en una mejor sociedad a partir de una crisis, a partir de lo que vemos. Y tal vez esto de la ecoansiedad, pues también se ha visto, y hay varios de los proyectos que están en Future Team, cómo el poder abordar estos temas de una forma en la que no es o no quiero yo generar una crisis, una ansiedad al joven o a, bueno, cualquier edad, sea infancia, sea juventud o edad mayor o edad adulta, en donde tengamos que abordarlo pues de una forma en la que sí somos y estamos aquí como responsables, pero hay muchos instrumentos y formas de cómo podemos ayudar, aportar y hacer a este planeta, pues nuestra única casa, un lugar mejor, ¿no? Total que bueno, lo que se hace en Túnez, lo que se hace en Finlandia, en Francia, en Europa, en Asia y aquí en Latinoamérica, en las unidades de Future Team, pues eso es lo que se resulta como un proyecto sí a nivel global. Tuvimos varios eventos internacionales que sucedieron en estas ciudades. En este año se dio el foro de la juventud en Ghana. Hace 2 años tuvimos el foro en Egipto, en Bahrein, también en Túnez tuvimos ahí un foro también sobre temas de liderazgo. Entonces, a nivel global se involucra en este tipo de eventos, magno eventos, en donde nos congregamos todos los embajadores. Y obviamente aquí lo importante es trabajar o hablar de lo que estamos haciendo en México y a nivel local. Y si bien algo de lo que tiene que ver con la salud, pues fue uno de los proyectos que vinculamos y tuvimos la oportunidad de trabajar con la plataforma mexicana de voluntariado. Esto fue, me parece, pues sí, apenas iniciada la pandemia. Nosotros nos contactamos, tuvimos pues esta vinculación con la Asociación de Voluntarios, de Médicos Voluntarios en toda Rusia y pues se trabajó un tema de cómo y la importancia de la salud de los voluntarios, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando nosotros
en ese ámbito, en ese contexto del voluntariado, ¿no? Y de dar de nosotros, de poner, de ir a cualquier zona o con cualquier comunidad o grupos vulnerables. Y entonces, cuando uno voltea a ver qué está pasando con ese voluntario, no nada más en el plano de salud física, también en salud mental, pues es realmente importante. Entonces tuvimos por ahí una semana de charlas, de actividades también que fueron totalmente pues online en ese momento que se había pues implementado la pandemia. Entonces, eh, esto hemos abordado en temas de salud y ojalá que efectivamente a partir de estas entrevistas que hoy estoy con ustedes y les agradezco, pues se pueda pensar en nuevos proyectos, se pueda pensar en nuevas oportunidades ahí para crear, para colaborar. Y pues algo muy importante en lo que comentabas, Horacio, en cómo trabajar la convocatoria, el cómo trabajar el que más gente se una. Realmente podemos ver que muchos de los, no nada más jóvenes, pero de los investigadores, científicos, políticos, que forman parte del programa de mentorías en el acompañamiento a esta niñez y juventud, que es como lo manejamos, la idea de poder acompañar a un joven, a un niño para los temas que les apasionen, ¿no? Y que si nosotros o que aquellos expertos que ya tienen una gran trayectoria, pues puedan efectivamente acercarse y crear este tipo de espacios en donde podamos aprender de ambas partes, ¿no? De ambos lados, y obviamente tener una incidencia específica en los temas que se traten. Hay eventos muy, digamos, ya los más fuertes que tenemos son el foro de mujeres hoy en día, el foro sobre temas de género, y obviamente que se atacan pues dos de los objetivos, el número 5 y el número 10 de reducción de desigualdades. Y en estos pues es donde efectivamente varias de las partes se involucran para trabajar, para exponer cuál es el avance, cuál es la visión, también desde México, porque algo muy importante hablando desde nosotros como equipo aquí en México, como los voluntarios que hacemos esto, pues es que ese tipo de temas, como otros, pero en el caso del tema de feminismo, de género, pues es una realidad totalmente particular que tenemos en México y que debemos de abordar desde una visión también en el ámbito no latinoamericano nada más, pero digamos tropicalizado en nuestro país, porque pasa, y sobre todo en una red internacional, que hay proyectos que se envían y se delimitan en el marco de un día internacional, ¿no? Como es el Día de la Mujer, actividades, acciones específicas en torno a esto. Cuando a nivel local nosotros no podemos aplicarlo de igual manera como se aplica en un país de cultura, de religión o de política islámica, o en un país latinoamericano con un nivel de violencia en estos temas como es el nuestro, ¿no? Entonces, hay muchas de estos temas, ¿no? De estas áreas que deben de tratarse con mucha sensibilidad, porque al final de cuentas sí que en otros países pues funciona una festividad, ¿no? Y bueno, ya para no entrar tanto a detalle, aquí pues efectivamente debemos nosotros de, de conmemorar, ¿no? De conmemorar este tipo de cosas, pero bueno, prácticamente quienes se suman, quienes se han sumado, pues los activistas que están dentro de esas áreas que les apasiona y entonces esos vínculos pues han funcionado ya al día de hoy. eh, yo quería voltear un poco a una página que tenía aquí abierta sobre, sobre lo que se hizo en el último año con Future Team, pero bueno, también en temas de arte y cultura, pues hemos tenido la oportunidad por ahí con las direcciones que tenemos, la Dirección de Arte y Cultura encabezada por Giselle Vergara, que es una joven también de Limba, del Instituto de Bellas Artes, y que ha promovido en este tipo de temas también lo que es cómo involucrar la danza, ¿no? Entonces, en este ámbito, el tema del artivismo, uno de los proyectos que se generan
sobre género y que tocan el tema de violencia de la mujer, se llevan a diferentes festivales, al foro también que se plantea en Rusia, que es el foro de cooperación cívica We Are Together, o Miev Mieste, y se presenta este proyecto, el cual habla efectivamente de una desaparición forzada aquí en el Estado de México, y se lleva a través de danza contemporánea, y es una colaboración que se tiene ya con Canadá, con Túnez, con Irán, con la misma Rusia, y entonces esto ahora pues lo tratamos de llevar a diferentes representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior, ¿no? A las embajadas, a consulados, para pues abordar este tipo de temas. Un poco eso es más o menos en Yo el... estoy sin aire, o sea, estoy anotando 20,000 cosas. Ahorita Chely seguramente saldrá con una nueva área, pero yo quiero dejarle a nuestro público algo que creo que es un concepto que trabajamos en Colectivo 7, que me gustaría que todos pudieran entender, que tiene que ver con los sistemas. Cuando hablamos del tema sistémico, hablamos de cómo hay una correlación de cada una de estas cosas, de todo este mundo del que nos habló hoy Toño, y de la importancia que tiene el darnos cuenta cómo cada espacio que ocupamos en este planeta tiene una incidencia en todo lo demás. Vas, Micheli, y luego Normis, porque se nos va a acabar el programa y no la vamos a acabar. Yo lo que quería, digo, obviamente aparte de agradecerte que estés aquí, felicitarte por toda esta acción, y me sumo al comentario de Horacio de que pues genera esperanza, ¿no? El saber que hay juventudes moviéndose, conectándose y demás, ¿no? Entonces, pusiste digo, yo no lo tenía como el concepto así como tal, pero ahorita que mencionabas esto de la ecoansiedad, tiene que ver con la pregunta que yo quería hacer. O sea, desde tu experiencia, o sea, tú tan joven y con tanto que has podido hacer, estudiar, conocer, vincularte con tantas culturas, ¿cómo percibes tú justamente a los jóvenes en medio de este exceso de información, ¿no? Y que en muchos casos es información que ni siquiera se verifica, ¿no? Y también o sea, que como bien lo mencionabas ahorita, digo, y que se genera la ecoansiedad o se genera ansiedad por cualquier cosa. O sea, algo que yo he reflexionado siempre es, tenemos esta gran ventaja de las redes, de la información, de lo rápido que te puedes enterar de algo que sucede del otro lado del mundo, tener datos del tema que quieres de forma inmediata para poder tomar decisiones o elegir qué estudiar o en qué quieres aportar una acción, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos esta otra parte que puede destruir a una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive esta parte y cómo equilibrar a ustedes que quieren hacer algo cuando tienes todo esto? O sea, esta responsabilidad, ¿no? de la información, de la inmediatez para construir y al mismo tiempo para destruir. Entonces, me encantaría escucharte cómo lo percibes en tantos lugares del mundo que has estado. Y no tenemos tanto tiempo, el programa se nos está acabando, vamos a tener que hacer unas 2 o 3 o 4 o 5 sesiones, porque de plano... Pero esto sí no lo va a alcanzar a contestar, Clau. No, sí, claro que sí lo va a contestar. Sí lo va a contestar. Y también quisiera, Toño, incluir a Norma en el programa, porque se nos va a quedar sin una palabra. No, vamos a ver cómo lo hacemos en lo que nos queda. A ver qué tan ágiles somos. Bueno, no, yo quisiera que le contestaras a Chely, porque además mi participación va en el mismo sentido, un poco en el sentido, ¿no? Para mí esto es un estímulo a participar en lo que ustedes están haciendo, que bueno, ustedes jóvenes, nosotros también adultos, yo ya soy adulto mayor, pero bueno, ¿cómo me vinculo para participar en esto? ¿Qué hacer o qué se propone para empezar a generar como microcélulas aquí y allá? Digo, Horacio vive en Morelos, Chely vive en Guadalajara, yo vivo bueno, nosotras vivimos en Ciudad de México, pero ¿cómo empezar a gestar estas microcélulas que empiecen a replicar de entrada, pues estas ideas y que estimulen a los jóvenes a participar más, ¿no? Yo tengo un hijo que trabaja en cuestiones de hidrógeno verde, entonces no estoy tan lejana al tema, pero ¿qué hacer para que más jóvenes se sumen a estos temas como tú, ¿no? ¿Cómo empezaste? Eso sería otro programa, pero por lo pronto, ¿como qué idea nos podrías dejar
y al público que nos escucha que digan, yo cómo participo, cómo me sumo, a quién le escribo, cómo me vinculo, va más por ahí, ¿no? ¿Qué narrativa requerimos para que los chavos digan, yo le quiero entrar porque este tema de la ecoansiedad, ¿cómo se come? Igual y tengo ecoansiedad como chavo y ni siquiera me he dado cuenta que la tengo. Y estoy preocupado por algo que no alcanzo a tomar entre manos, pero que vivo en el día a día cuando oigo que especies que se están extinguiendo, árboles que se están muriendo en todas partes. ¿Cómo hacemos para aterrizarlo en nuestro contexto? Claro, muchas gracias. Igual, Norma, yo creo, igual tú te acuerdas en aquel taller que tuvimos la oportunidad y algo se hablaba sobre también esa internacionalización desde lo que es lo local, de los proyectos que se están llevando también en una comunidad, en un municipio, y después lo que al revés, ¿no? Si se van al exterior, si se pueden internacionalizar, y lo contrario, ¿no? Viceversa. ¿Qué pasa en el exterior? ¿Qué pasa en este mundo que es y a veces lo que más atrae también? Eh, digamos, si lo llevamos a cualquier tema o contexto, o sea, el turismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el voltear a ver, visitar nuestro territorio, nuestros pueblos, nuestras comunidades, y donde al mismo tiempo pues está todo un mundo que recorrer y diferentes sitios que son igual de interesantes, pero al final la idea de trabajar esta internacionalización es efectivamente como un eje motivante para quien sea de las edades, ¿no? O sea, pero en el caso de los jóvenes sucede y algo que hemos visto mucho es lo que estamos haciendo en México tenga o no tenga respuesta por las autoridades, por las instituciones de gobierno, cualquiera de estos, está resonando en otro país, están abriendo las puertas. Entonces, el tener una plataforma internacional es efectivamente uno de los pues, una de las herramientas que más podemos nosotros aprovechar y pues ustedes díganme si no es maravilloso cuando te dicen que te aceptaron tu proyecto en otro país para presentarlo en un congreso, en un foro, ¿no? Entonces Sí, ahí es dicen una todas las maravilla. caritas que sí, efectivamente. Eh, y al final eso, regresa a México y entonces sí que es, ya lo voltean a ver porque fue reconocido en otro contexto, en otro paradigma, en otro parámetro de circunstancias. Pero eso es lo que más se trata, de poder vincular a estas acciones, a estos esfuerzos que se hagan en diferentes áreas, desde nuestro país, desde nuestras comunidades, algo de lo que decías, en donde están ustedes, están en Morelos, es lo que más hacemos nosotros. Le comentaba antes de que entráramos al aire a Claudia que me voy a Guerrero mañana. Tenemos un proyecto con el CONACYT en donde trabajo como investigador en temas de soberanía alimentaria y son proyectos, perdón, son proyectos que pues tienen muchísimos años de poder, o bueno, que es necesario conocer a la comunidad, ¿no? De poder crear un vínculo cercano, de poder entender cuáles son todas las áreas en donde se van a trabajar y que se proyecta hacia adelante. Eh, ¿Qué más digo? Por ahí yo creo igual voy cerrando, de repente veo las caritas como nos come el tiempo, pero Ya sé, Graciela, yo creo que nos quedan 3 minutos y quisiera que sí me respondas mi pregunta y que sí. también nos digas la página en donde encontramos la información, donde se quieran vincular. Yo estaba checando el Instagram, pero que también no dejes de decirnos eso para ahorita que escribir. Y bueno, entonces, a donde sea que vayamos, la idea y el concepto con el que llegamos, que generamos charlas, se imparten talleres, es el que también desde esa localidad después vengan las personas a donde alguien embajador de la red estemos, ¿no? Entonces, quienes se suman, quienes están en contacto y se meten a la página de Facebook, que es @FutureTeamMéxico, y a través de ahí poder presentar
la idea del proyecto, la idea que se tiene como el interés de la trayectoria que tengan, del trabajo, de incidencia que se esté realizando, simplemente como, oye, pues quiero aprender de lo que sea, ¿no? Jóvenes que estén en una licenciatura, niños también que estén en el ámbito como de pensar en las artes, en cualquiera de las disciplinas, música, teatro, mismo las artes plásticas o la danza que comentábamos, pues es eso, es que se tienen esta variedad y estas diferentes áreas para poderlos impulsar, para poder trabajar y obviamente pues como experto que es en el programa de mentorías que comentaba, ¿no? Con esta trayectoria, que son los que más tienen ya experiencia en el ámbito ya trabajado, pues puedan también adentrarse y ver cuál es la lista de estos proyectos que se tienen en concreto, ¿no? En un periodo específico y saber cómo poder aportar, cómo poder también ahí participar en cualquiera de estos, que al final de cuentas pues sí que son alrededor de 5 proyectos grandes y más o menos entre 10 proyectos itinerantes que se tienen en el año. Entre ellos comentaba el Foro de Mujeres, la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya se llevó a cabo la última vez presencialmente en el IPN, y donde se convoca a gobierno, a secretarías, a ministerios, a ayuntamientos, a asociaciones civiles, a movimientos de jóvenes, a científicos, a ambientalistas, a todo tipo de expertos para saber y que ellos expongan su trabajo y cómo están avanzando en el tema de desarrollo sostenible, ¿no? Y obviamente, pues a partir de esto generar vínculos. Así que eso es más o menos lo que podemos pensar en avanzar. Yo creo que nos falta muchísimo, estoy seguro que es un mundo que nos falta por recorrer, un mundo de personas que nos falta por conocer y que es maravilloso el camino en poder ir tejiendo estos lazos y viendo que la gente, pues cada vez sí, al mismo tiempo que también nos podemos ver ya nerviosos y ansiosos por este tipo de temas, pues también hay una parte en donde tenemos ejemplos claros de que podemos extender esa mano y apoyarnos, ¿no? Y estar en comunidad. Toño, se nos acabó el tiempo, estoy tristísima porque me quedé con las ganas, pero bueno, desde aquí donde estamos cada uno, agradecerte de corazón, admirados, verdaderamente sorprendidos con todo el trabajo que estás haciendo. Vas a seguir siendo invitado a este espacio, esperemos poder colaborar en tus proyectos, que nos tomes en cuenta. Yo me quiero despedir de ti, agradecer obviamente a nuestra casa Promesterio, a todos los que este sabadito nos están escuchando, esperemos poder tener una segunda parte de este programa. Y despedirnos con Baba Yaga, ahí donde está ella, después de milenios de atravesar el planeta y de encontrar una forma de llegar hasta este programa el día de hoy, sabiendo que los cuentos nos acompañan, nos tejen, nos impulsan y tienen la posibilidad de restaurar mucho del daño que le hemos hecho a este planeta. Norma, muchísimas gracias nuevamente a cada uno de los que participaron hoy y muy, hasta allá, hasta donde llegue, extrañando muchísimo a nuestro Arturo el día de hoy. Y pues bueno, nuestro patrocinador Ring Central. También nuestro patrocinador, ya no me da la vida. Un lindo sábado. Adiós. Lindo sábado.